Sean bienvenidos a este encuentro académico. Eh, Continúo calificando sus trabajos de su primer examen parcial. Aún no he terminado de entregar notas de Grupo Teórico 01, pero ya estoy por terminar. Y luego entro a la calificación de los trabajos de examen del Grupo Teórico 002, con la alegría de haberme encontrado en sus trabajos de examen muy buenas notas, es decir, muy buenas reflexiones, un buen nivel de análisis en buena parte de los trabajos de examen. Ahí hay muy buenas notas de 8 para arriba. Eh, Notas, digamos, o malas notas son muy pocas. Muy pocas. Yo más lo atribuyo a que aún no le estamos poniendo la atención debida, todavía no hay un compromiso académico, digamos, con esa lucha necesaria para lograr nuestras metas y los que están sacando malas notas pues son aquellos estudiantes que quieren lograr obtener digamos los objetivos de su esfuerzo pero con el mínimo de lo posible, con el más bajo esfuerzo. Así no es la cosa, compañeros estudiantes. Tenemos que echarle ganas, ¿sí? Y no nos vamos a rendir. Para rendirnos no tenemos tiempo. Así que adelante. El método para lograr el éxito en esta asignatura es simple y sencillo, pero requiere compromiso y requiere de parte suya capacidad, digamos, de ser sistemático, constante. El método es sencillo, es clase vista, clase estudiada. Tal vez algún que otro estudiante me ha contestado alguna pregunta con, digamos, el suceso de que esta persona encuentra de que en el ciclo anterior, en el año pasado que vimos sociología, pues hicimos, digamos, la misma pregunta. Y entonces, en un ejercicio de más o menos copia y pega, ha respondido lo mismo que respondió en el ciclo anterior. Pero lo que pasa es que cada ciclo, es decir, cada asignatura, cada tema, no es la mera repetición de lo que yo dije el año pasado, sino que siempre hay variaciones, ampliaciones, profundizaciones de la temática, entran en juego algunos elementos nuevos, ¿sí? Nuevos enfoques, o sea, no es exactamente lo mismo, ¿sí? Así que hay que responder con lo visto en clase, con lo visto en clase en este ciclo. O sea, no con lo que respondiste allá el año pasado, si la llevas en segunda. Entonces, si vas a hacer eso, lo más probable es que vas a fracasar. Hay que responder con lo visto en clase este ciclo, con la complejidad teórica, los avances académicos que estamos planteando ahora. Y quiero decirle claramente, lo que estamos viendo ahora no es mera repetición de lo que vimos hace un año. Claro, hay elementos que están siempre presentes, pero no es igual, ¿sí? Entonces, por favor, a la hora de un examen, respóndame con lo visto en clase en este ciclo, ¿sí? No me ande sacando preguntas que se hicieron en el examen anterior, el año pasado, por favor. Eh, Como les dije en la sesión anterior, en la sesión del día lunes, vamos a trabajar el pensamiento de uno de los fundadores clásicos de la sociología, como lo es Emilio Durkheim. Emilio Durkheim es un sociólogo, fundador de la sociología, francés, del siglo XIX, siglo XX. Pero tengo también que precisar, ¿verdad? Tengo que concretar diciendo que el pensamiento de Comte, de Spencer, de Durkheim, de Max Weber, ¿sí? Y otros
también fundadores de la sociología, sí, pero de la sociología burguesa. Estos fundadores de la sociología no logran eh, entender cuáles son las leyes fundamentales de la lógica del capital, no entienden o no explican la naturaleza de la vida societal en el conocimiento de las clases sociales y la lucha de clases. No tienen clara inteligencia de, de lo que es el Estado, sí, el Estado capitalista, de las relaciones de poder dentro del Estado capitalista. No entienden ellos que el Estado capitalista es un instrumento de dominación y que el poder del Estado capitalista está en función de los intereses de la clase dominante. Ellos no entienden eso. Ellos no entienden la dinámica de las clases sociales y de la lucha de clases, ¿sí? Y por eso es que no logran el estatuto de pensamiento científico. Se quedan meramente en el campo de lo ideológico y los estamos revisando, los estamos viendo, ¿verdad? Porque también hay que conocer al enemigo teórico de la clase trabajadora. Exactamente en eso consiste la grandeza del marxismo, la grandeza de Marx. Él sí explica la dinámica social desde el entendimiento de lo que son las clases sociales, la lucha de clase, las relaciones de poder que se dan, que es el Estado, ¿sí? Y logra explicar científicamente eh, el proceso de producción capitalista y explica cuál es el secreto de la explotación, ¿verdad?, que los capitalistas hacen de la clase trabajadora para obtener plusvalía en el beneficio de la clase dominante. Solo Marx logra explicar eso. Entonces, estos pensadores que estamos viendo, Spencer, Comte y ahora Durkheim y luego veremos a Max Weber, son pensadores ideológicos, no son pensadores científicos. Pero hay que conocerlo porque exactamente este tipo de teoría de estos pensadores, de estos fundadores clásicos de la sociología, sí, de la sociología burguesa, son los que suele utilizar la clase dominante para hacer sus reflexiones y las explicaciones que ellos hacen de la funcionalidad del sistema social capitalista. Son como el marco teórico de autojustificación de la sociología burguesa de lo que es el capitalismo como sistema. Por eso hay que conocerlo. Pues bien, en el caso del abordaje teórico que vamos a hacer crítico, abordaje teórico crítico, del pensamiento teórico de Emilio Durkheim, como les dije en la sesión anterior, vamos a seguir la propuesta académica que nos hacía José Rodríguez Ibáñez, que desarrolla una investigación sobre la modernidad de la sociología clásica y publica esta investigación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Entonces, por ahí. Y nos encontramos nosotros que en el pensamiento durkheimiano hay como dos propuestas teóricas, ¿sí? La propuesta teórica de lo que podríamos llamar nosotros un Durkheim joven, ¿sí?, al cual le vamos a llamar nosotros Durkheim I, y la propuesta teórica de lo que pudiéramos llamar Durkheim maduro o Durkheim viejo, y a él le vamos a llamar Durkheim II. Así que tenemos Durkheim I, el Durkheim joven, y Durkheim II, que es el Durkheim viejo, el Durkheim maduro. En esta primera parte vamos a hacer un abordaje para conocer la propuesta teórica de Durkheim I, es decir, de Durkheim joven. Y entonces, para Durkheim I, el objeto de la sociología como ciencia, aquello de lo que debe tratar la sociología, pues son los hechos sociales. Y para Durkheim I, los hechos sociales son toda manera de hacer, fijada o no, capaz de ejercer una fuerza coactiva sobre los sujetos individuales. Por tanto, para Durkheim I,
El fundamento de la vida societal es la fuerza de imposición de, de la sociedad capitalista como sistema, ¿sí? Entonces el fundamento de la vida social está ahí, en la fuerza de imposición del sistema. Entonces, ya de entrada, para Durkheim I, el verdadero sujeto no es la persona humana, no es Juan, sino que el verdadero sujeto es el sistema y la fuerza de imposición, ¿verdad?, que ejerce sobre el sujeto individual. Entonces, estos hechos sociales tienen como dos características fundamentales. Por una parte, son productos de la praxis. ¿Sí? Los hechos sociales son productos de la praxis, son como la objetivación de la praxis de los sujetos. Sí, pero se trata aquí, en la visión de Durkheim I, se trata de una praxis de naturaleza reiterativa, no es una verdadera praxis, ¿sí? Sino que es una especie de repetición de lo mismo. Entonces se trata de una praxis reiterativa. Y, y esta praxis reiterativa, ¿sí?, es como el ejercicio de una razón instrumental, que únicamente, digamos, describe los fenómenos y trata de explicar por qué el fenómeno es como es, ¿sí? Y por tanto va a intentar poner en claro la mera funcionalidad del sistema, pero en ningún momento va a haber un ejercicio de crítica, ¿sí? No hay un paso dialéctico en Durkheim I de la crítica para ver si lo que es coincide con lo que debe ser. Porque en el pensamiento de Durkheim I, la realidad capitalista que es, pues es exactamente la realidad capitalista que debe ser. O sea, no hay la postulación de un deber ser, sino más bien hay una absolutización del orden dado como aquello que debe ser. El ser y el deber ser coinciden, y por tanto, ahí donde el ser y el deber ser coinciden, no hay movimiento, no hay cambio social. Eso en primer lugar que hay que entender. Lo segundo que hay que entender es que los hechos sociales son como el resultado de una praxis que se objetiva, que se institucionaliza, ¿sí? Y que una vez que está institucionalizada, ¿sí?, en el orden dado, como leyes, como códigos, como instituciones, ¿sí?, como estructuras sociales que establecen el así se hacen las cosas y el así se deben hacer las cosas, y por tanto como teniendo fuerza de imposición, ¿sí?, son justamente resultado de una praxis reiterativa. Pero en el pensamiento durkheimiano ni siquiera hay la posibilidad de darse cuenta de que son el resultado de una praxis, sino que en el pensamiento de Durkheim I, el ordenamiento social, la funcionalidad social, aparece únicamente como algo que está ahí, ¿sí? ¿Y cómo es que está ahí? Pues no sé, ¿verdad? O sea, es algo dado que está ahí y punto, y ya está ahí, entonces hay que explicarlo, nada más. Entonces, claramente, en la visión de Durkheim I, es decir, del Durkheim joven, el sujeto es el que tiene que adaptarse, ¿sí?, someterse a la lógica del sistema. Ya dije yo que para Durkheim I el fundamento de la vida social, es decir, aquello que hace posible que pueda existir o que pueda haber vida social, es la fuerza de imposición del sistema, no es la praxis del sujeto. En realidad, los sujetos humanos no existen como sujetos humanos, ¿sí? Porque el verdadero sujeto es una realidad que existe fuera del sujeto y a la cual el sujeto tiene que someterse. La realidad del sistema se le impone al sujeto como una exterioridad, ¿verdad?, que está ahí, como una objetividad pura, frente a la cual pues nada hay que hacer, más que someterte. ¿A dónde va Vicente? Pues a dónde va toda la gente, ¿sí? A la tierra que fueres, pues haz lo que vieres. Entonces, los sujetos humanos frente al sistema tienen que desarrollar una praxis reiterativa de
adaptación y de mera contemplación del sistema. ¿Sí? Mera contemplación del sistema, no lo puedes transformar. En esto yo creería que estamos conectando con el concepto de libertad de Hegel, que vimos con ustedes en filosofía. Recuerden ustedes que para Hegel, la libertad pues es la conciencia de la necesidad y libre es aquel que sabe de antemano lo que de todas maneras va a pasar y por tanto no puede transformar la realidad. Entonces, esta forma de ver la realidad que tiene Durkheim I conecta con el concepto de libertad de Hegel. Tenemos que decir que en la visión durkheimiana, el sujeto tiene que, digamos, someterse al sistema, porque el sistema es más real que el sujeto. Únicamente el sistema es portador de sentido. El sujeto es menos real que el sistema. Por eso les decía yo que tiene que haber una especie de praxis reiterativa de mera adaptación a la fuerza de imposición del sistema. Y entonces en la visión durkheimiana lo lógico es y lo correcto es, lo éticamente bueno es ese proceso permanente de la existencia alienada de los sujetos que son y existen para el sistema, que son y existen según el sistema, ¿sí? Siguiendo su fuerza de imposición, siguiendo sus valores, ¿sí? Siguiendo, digamos, su lógica. Entonces, eso sería como el fundamento de la ética para Durkheim I. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo que debe ser aceptado socialmente? Es exactamente lo que propone el sistema, no es lo que la persona humana pueda decir. Entonces, en el caso de Durkheim, es el sujeto para el sistema y no el sistema para el sujeto. Y esto entra en contradicción con el artículo 1 de la Constitución de la República de El Salvador, ¿verdad? Porque el artículo 1 de la Constitución salvadoreña es que el Estado y la razón de ser del Estado es la persona. Y entonces no es tanto la persona para el Estado, no es tanto la persona para el sistema, sino que es al revés, es el sistema para la persona. Pero en el caso de Durkheim no. En el caso de Durkheim es la persona la que tiene que adaptarse al sistema, no es el sistema para la persona. Para Durkheim I, ¿sí?, la existencia del sistema es más importante, porque el sistema es más real que el sujeto. Y por tanto, el sujeto individual, la persona humana, es sacrificable para el bien del sistema. Esto me recuerda un poco el juicio amañado que le hicieron a Jesús de Nazaret, cuando en el contexto del juicio amañado que le hacen a Jesús de Nazaret, se levanta un fariseo y dice lo siguiente, dice, es mejor que uno de nosotros perezca y no toda la nación judía entera. Cuando él dice, es mejor que uno de nosotros perezca, se está refiriendo a Jesús, porque Jesús era judío. Y entonces es mejor matar a Jesús, sacrificar a Jesús, a que perezca toda la nación judía entera, ¿verdad? Ese es el asunto. Entonces, matan a Jesús en ese juicio amañado para salvarle el pellejo al Estado judío, al Estado teocrático judío. ¿Ves? Eso es Durkheim I. Eso es Durkheim I. Para Durkheim I, el Estado, el sistema, nos aparece como un absoluto. Por tanto, hay en Durkheim I la postulación de un absoluto.
Igualmente, para Durkheim, eh, el ordenamiento social, el sistema social capitalista es como el resultado de dos fuerzas conformantes, de dos dinámicas, de dos procesos. ¿Sí? La sociedad viene siendo como el resultado del desarrollo de dos procesos, de dos fuerzas conformantes. Eh, la primera fuerza conformante que hace posible que pueda haber sistema, que pueda haber sociedad, eh, es, digamos, la fuerza conformante que viene de la funcionalidad del sistema, ¿sí? Como una estructura funcional. Por tanto, es el poder conformante de la funcionalidad del sistema. Y es exactamente la fuerza de imposición del sistema la que hace posible que pueda haber organización social, que pueda haber vida social y sociedad. ¿Sí? Y sociedad. Yo creería que para Durkheim, puede ser que el origen del Estado, el origen de la sociedad, provenga, digamos, del Estado. ¿Sí? Es el poder del Estado y la funcionalidad del Estado y del ordenamiento social el que hace posible que pueda haber sociedad. El fundamento de la societalidad para la visión Spencer y para la visión de Durkheim I no es la persona humana, no es la familia, sino que es el sistema. Y el Estado como parte del sistema. Esa es la primera fuerza, digamos, conformante que hace posible que haya vida social. La segunda dinámica es aquella que hace posible el cambio social. ¿Sí? El cambio social. Y para Durkheim, uno, lo que caracteriza el vertebramiento social, lo que caracteriza la solidificación de la funcionalidad del sistema, de la organización del sistema, es exactamente la dinámica del orden o la categoría de orden social. Y luego también encontramos en Durkheim la categoría de cambio social, pero jamás se trata de un cambio esencial, sino únicamente de un cambio de naturaleza apariencial. En el caso de Durkheim 1 encontramos nosotros que hay una especie de relación de proporcionalidad directa en el sentido de que a mayor nivel de ordenamiento social, de vertebramiento social, ¿sí? También hay un mayor nivel de sometimiento de los sujetos. A mayor nivel de organización social, de vertebramiento social, también hay un mayor nivel de sometimiento de los sujetos. Es decir, que para que la sociedad sea posible se necesita de sujetos obedientes, sujetos sometidos a la lógica del sistema. ¿Sí? Entonces, aunque la categoría de alienación no se encuentra en el pensamiento de Durkheim, pero nosotros desde la visión marxista le podemos decir a Durkheim que para él, ¿sí?, es necesario que los sujetos sean alienados para que pueda haber sociedad. ¿Sí? Y por tanto, si hay sujetos alienados, ¿qué es aquello que no puede ser posible? Lo que no puede ser posible es un cambio social revolucionario. No hay crítica esencial de la lógica del capital. Encontramos en el pensamiento de Durkheim la idea de que hay una institucionalidad dada como sistema que sofoca la vida individual. Yo diría que lo que nos encontramos en el pensamiento de Durkheim 1 es una total disolución del carácter subjetivo de la persona en la funcionalidad del sistema. ¿Sí?
no es posible la vida subjetiva, sino que únicamente la vida alienada de las personas que son y existen para el sistema, para fundamentar la fuerza de imposición del sistema y elevar los niveles de vertebramiento social, de orden social. También nos encontramos en Durkheim 1 la idea de que la fuerza conformante del sistema es la que hace posible, ¿sí?, que los individuos puedan tener una existencia social. La fuerza conformante del sistema es la que hace posible, ¿sí?, es la que hace al individuo ser un ser social. Es decir, en el pensamiento de Durkheim 1, los individuos pueden ser o tener un ser social, ¿sí?, un vaciamiento en el sistema, porque hay una fuerza conformante del orden dado. Es la fuerza de imposición del sistema. Es el sistema el que establece que así se hacen las cosas y así se deben hacer las cosas. Y tenés una existencia social tanto cuanto te sometes al sistema. Si no te sometes al sistema, si no te conformas con el sistema, es decir, si no tomas forma, eso es conformarse, tener forma con el sistema, pues entonces ya no sos un ser social. Serías un ser antisocial. Entonces, yo veo que de la misma manera que nos encontramos en Augusto Comte, la postulación de una especie de macro sujeto que hace posible la vida social, y por eso encontramos que en Durkheim, en Comte, nos hablaba de una mano, como una especie de mano invisible, ¿verdad?, que hace posible la vida social y que juega en el pensamiento de Comte como una especie de macrosujeto. También en Durkheim 1 nos encontramos la postulación de un macrosujeto, ¿sí?, de una especie de mano invisible que hace posible la vida social. En el caso de Comte, esa mano invisible, ese macrosujeto que hace posible la vida societal, es lo que él cree, lo que él llama una disposición espontánea de los sujetos a buscar el bien común. Ese sería como la mano invisible que hace posible la vida social, pero en Augusto Comte. En el caso de Emilio Durkheim, Durkheim 1, esa mano invisible que hace posible la vida social es exactamente la fuerza de imposición del sistema. ¿Sí? Pero siempre la postulación de un macrosujeto, de una mano invisible que hace posible la vida social. Bueno, hasta aquí, digamos, hemos hablado de la propuesta teórica o de las características fundamentales del pensamiento de Durkheim joven, de Durkheim 1. Ahora vamos a hablar de la propuesta teórica de Durkheim viejo, del Durkheim maduro, o para facilitar el análisis yo le llamo Durkheim 2. Para Durkheim 2, ¿sí?, el orden social tiene su génesis, ¿sí?, tiene su génesis, y es la expresión, es decir, la sociedad o el orden social, para Durkheim 2, es la expresión del consenso social. Aquí ya nos aparece, en Durkheim 2 nos aparece una categoría que no va a aparecer en Durkheim 1, la categoría de consenso social. Y para Durkheim 2, aquello que hace posible la vida social es el consenso social, ¿sí? Y también habla de la conciencia colectiva. Y esta conciencia colectiva o también consenso social es la manera como la sociedad o los sujetos viviendo en sociedad se autoentienden, ¿sí? Es la visión que los sujetos viviendo en sociedad tienen de sí mismos. Es como
autoimagen de cómo los sujetos se ven ellos a sí mismos viviendo en sociedad. Y aquí hay la idea de la postulación de un deber ser. Aquí nos encontramos con la postulación de un deber ser. No hay una postulación de un deber ser en Durkheim 1, pero en Durkheim 2 sí. La postulación del deber ser que nos propone el Durkheim viejo, Durkheim 2, es que la sociedad, la vida societal de los sujetos, tiene que dirigirse, hay un propósito de la existencia social que es construir una sociedad según una conciencia colectiva, según un consenso social. Es importante la cuestión del consenso social. Ahora, cosa interesante de considerar que la idea de que el fundamento de la vida social es el consenso social, que nos aparece ahora en Durkheim 2, está también presente en un pensador francés muy importante del siglo XVIII, que es Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau propone la idea de que la vida societal es el resultado de un acuerdo social. Rousseau le llama contrato social. La existencia de la sociedad es el resultado de un contrato social, de un acuerdo social celebrado entre todos los miembros de la sociedad. Pero la posibilidad de que pudiera haber una especie de contrato o convenio social o consenso social, como le llama Durkheim 2, es el ejercicio de la libertad por parte de los sujetos. Para que pueda haber un acuerdo social, se necesita que previamente los sujetos que van a hacer ese acuerdo sean libres. Y por tanto nos va a aparecer también aquí la idea de libertad. La necesidad de la existencia libre de los sujetos, o de los sujetos viviendo en libertad, es condición de posibilidad para que pueda haber consenso social. No puede haber consenso social con sujetos no libres, con sujetos alienados. El acuerdo social o contrato social, como le va a llamar Juan Jacobo Rousseau, o consenso social o conciencia colectiva, como le va a llamar Durkheim 2, solo es posible a partir de la idea de que hay una condición de naturaleza del sujeto, el cual sujeto es libre. Es la idea de que la libertad no es algo que no tenés y como no tenés vas a lograr, sino más bien en la idea de que la libertad es algo que ya tenés y que no podés no tener. ¿Sí? Y esta idea que vamos a encontrar tanto en Juan Jacobo Rousseau como en Durkheim 2, curiosamente conecta con el pensamiento social de un filósofo francés, Juan Pablo Sartre, ¿sí? El cual decía que el hombre es un ser condenado a la libertad, en el entendimiento de que la libertad no es algo que no tenés y como no tenés vas a luchar por tener, ¿verdad? No, estás jodido, la libertad es algo que ya tenés, es una especie de condición de naturaleza en el hombre. El hombre es libre, quiera o no quiera hacerlo. Y entonces por eso es que Sartre va a decir que el hombre es un ser condenado a la libertad. Y como está condenado a la libertad, no le queda más que ejercerla. Y como esto es así, nos propone Durkheim 2 y nos va a proponer Rousseau de que ya que el hombre es libre puede crear entonces un consenso social y puede haber una conciencia colectiva. O como dice Juan Jacobo Rousseau, puede haber un contrato social. Sí, solo sí, el hombre es libre. ¿Sí? ¿Ves que hay diferencias entre Durkheim 1 y Durkheim 2? Ahora ya nos está apareciendo la idea de libertad, la idea de consenso social. Entonces, para Durkheim 1, el fundamento de la vida social es la fuerza de imposición del sistema. Para Durkheim 2, el fundamento de la vida social
ya no es la fuerza de imposición del sistema, sino que es la generación, la generación de consenso social. Ahora bien, esta imagen, esta conciencia colectiva de cómo los sujetos sociales se autoentienden ellos, viviendo en sociedad, en la proyección de una imagen de la manera como ellos quieren vivir, de la manera como ellos quieren que sea la sociedad. Ahí está la postulación de un deber ser. Uh-huh. Es como la generación de una imagen de lo que ellos quieren ser, de lo que querrían ser y de lo que están dispuestos a luchar para llegar a ser un día. Por tanto, allí sí hay la postulación de un deber ser y de una práctica social intencionada con un propósito para llegar a realizar ese deber ser, que es la vida social que se fundamenta en el consenso social. Y entonces esta autoimagen de los sujetos viviendo en sociedad es el origen es el origen del sentido. Es decir, en Durkheim II es el origen del deber ser, de la postulación de ese deber ser, del sentido, de los valores del sujeto viviendo en sociedad. Por tanto, aquí en Durkheim II nos aparece ya la importancia de la postulación de valores, ¿sí? Y la postulación de valores tiene que ver con la postulación de un deber ser. ¿Y qué es el deber ser? Es aquello que tiene que ver con la generación de consenso. Y por tanto, el consenso se va a generar, como dije al principio, a partir de la libertad de los sujetos, pero no solamente a partir de la libertad de los sujetos, sino a partir de la postulación de valores, es decir, de aquello que es valioso, de aquello que genera de alguna manera obligatoriedad a los sujetos y por lo cual los sujetos deben estar dispuestos a luchar para lograr ese deber ser. Y eso implica la generación de valores. Pero importante considerar que en este caso, a diferencia de Durkheim I, la postulación de valores ya no la hace la funcionalidad del sistema. Ya no es tanto el sistema el que establece así se hacen las cosas y así se deben hacer las cosas, sino que es la libertad del sujeto la que va a proponer así se hacen las cosas y así se deben hacer las cosas. En la generación de una sociedad que se fundamenta en el consenso social. Y el consenso social genera, digamos, aceptación social. Genera, digamos, el involucramiento de los sujetos en ese ideal de vida social. Entonces, la cuestión esta de la construcción de un consenso social, de una visión compartida de la realidad, de una conciencia colectiva, es la que genera niveles de plausibilidad, es decir, niveles de acuerdo social, ¿sí? Y genera también una especie de ideal colectivo. ¿Sí? En Durkheim I no vamos a encontrar, digamos, la consideración de un ideal colectivo. Ahí no hay tal ideal colectivo, ahí es la mera funcionalidad del sistema. Es el poder del sistema que aplasta al sujeto. En Durkheim II no. Hay la postulación de la necesidad de generar un consenso social, de generar un ideal colectivo. Y este ideal colectivo sería la búsqueda del bien social. Sí, pero de un bien social que se fundamente en el consenso social, de un bien social en el cual todos están de acuerdo, como bien social. Entonces se trata acá en el pensamiento de Durkheim II la idea de que ya no es el sistema el que establece lo que podríamos llamar una moralidad
o un modo de ser o una ética. Recuerden ustedes que ética que viene del vocablo ethos en griego, es modo de ser del hombre. Durkheim II nos está planteando de que el modo de ser del hombre, es decir, la dimensión ética de la existencia social de los sujetos, no la plantea el sistema, sino que la plantea justamente el sujeto viviendo en sociedad. Entonces aquí ya no nos aparece un sujeto sometido al sistema, sino que nos aparece un sujeto que es el portador de sentido. Ya no es tanto el sistema el que crea al sujeto, sino que es al revés, es el sujeto el que construye un sistema, ¿sí? Un así se hacen las cosas, un así se deben hacer las cosas, o un modo de ser desde la generación de un ideal colectivo, desde la generación de un consenso social, desde la generación de una conciencia colectiva que implica necesariamente el ejercicio de la libertad. Pero como dije al principio, el fundamento de la societalidad ya no se lo va a encontrar en Durkheim II en la funcionalidad y la fuerza de imposición del sistema, sino en el ejercicio de la libertad de los sujetos y la capacidad que los sujetos puedan tener para plantearse un ideal colectivo, un consenso social. Aquí en Durkheim II sí nos aparece la centralidad del sujeto. En Durkheim I el sujeto queda totalmente aniquilado, disuelto en la fuerza de imposición del sistema. Para Durkheim II, el sistema de moralidad, es decir, la postulación de un modo de ser del hombre, el sistema de moralidad, ¿sí?, se construye a partir del ejercicio de la libertad, a partir de las decisiones de los sujetos y a partir de las opciones del sujeto, ¿sí? Y el ejercicio de la libertad, el ejercicio optativo de los sujetos y de las decisiones de los sujetos da como resultado el ordenamiento social, porque el ejercicio de esa libertad y de esa capacidad optativa de los sujetos es la que hace posible la vida social. La vida social no es más que la objetivación, la materialización del ejercicio de la libertad de los sujetos. Pero este es Durkheim II, ¿verdad? Ya no es Durkheim I. Y ya dije yo que en este punto específico de la consideración de la centralidad del sujeto, de la libertad del sujeto y de la capacidad de crear consenso social, el pensamiento de Durkheim II conecta con Juan Jacobo Rousseau, ¿verdad? Para Durkheim II hay dos categorías de análisis muy importantes. La categoría de organización social y la categoría de integración social. Organización social e integración social. La organización social o la idea de organización social tiene que ver con los niveles de sistematicidad de la sociedad, con el nivel de vertebramiento social, ¿sí? Y en cambio, la idea de integración social tiene que ver con el ejercicio de la libertad de los sujetos, tiene que ver con la aceptación libre y voluntaria de los sujetos respecto del ordenamiento social, de tal manera que el ordenamiento social es el resultado de la aceptación libre y voluntaria de los sujetos. ¿Ves? Los niveles de integración. Por eso es que la cuestión de la integración social tiene que ver con el ejercicio del afecto y de la libertad. Y entonces, para Durkheim II hay como formas, por lo menos básicamente dos formas de la generación de solidaridad, ¿sí? Dos formas.
vamos a encontrar en Durkheim 2 la idea de una solidaridad orgánica y una solidaridad mecánica. La solidaridad orgánica es aquella que tiene que ver con la generación de la unidad social, la generación de vertebramiento social, de sistematicidad social en la cual están los sujetos, pero es un nivel organizacional, ¿sí?, que no viene dado por el consenso, que no viene dado por la aceptación libre y voluntaria, sino que es una forma de la presencia de los sujetos en el ordenamiento social que viene dado por la fuerza coactiva, ¿sí?, por la fuerza coactiva. Por ejemplo, en el caso de Juan, cuando va a trabajar a la fábrica, es contratado por un salario y llega a la fábrica y entonces en la fábrica hay un ordenamiento social, en la fábrica así se hacen las cosas y así se deben hacer las cosas. Y entonces el ordenamiento de la fábrica ya está ahí y Juan llega solamente a someterse, punto. Si le gusta, bueno, y si no le gusta, pues inmediatamente lo despiden. Entonces, Juan, metido en el ordenamiento de la fábrica, como un trabajador que le toca, digamos, barrer, en Juan se ha desarrollado en esa situación en la cual el ordenamiento dado se le impone a Juan. A eso Durkheim 2 le llama solidaridad orgánica, ¿sí?, porque es un vertebramiento. Juan está ahí, ¿verdad? Pues Juan está ahí por necesidad, está ahí. Está como solidarizado, solidificado con el ordenamiento social de la fábrica. Y tiene que estar así, ¿verdad? Incluso no puede tomar decisiones porque, bueno, te dan un tiquete o dos tiquetitos para ir al baño, ¿verdad? Y si ya tienes ganas de ir al baño, más allá si te acabaron los tiquetitos, pues ahí te amolaste. O sea, a eso le llama Durkheim solidaridad orgánica. En cambio, la solidaridad mecánica es aquel tipo de solidaridad, es aquel tipo de vertebramiento, es aquel tipo de unificación social que va más por el lado de la integración social, que dije yo que es el ordenamiento social que se fundamenta en el ejercicio del afecto, en el ejercicio de la libertad y del consenso. Entonces, los niveles de integración social los podemos encontrar más en el grupo de amigos. En el grupo de cheros, en el grupo de amigos, ¿verdad?, o de amigos y amigas, ¿verdad?, hay un ordenamiento social, hay una microorganización social, hay una sistematicidad social en el grupo de cheros, de amigos. Pero todos los miembros del grupo de amigos están ahí más por afecto. Nadie está ahí por la fuerza. Todos están ahí porque les gusta estar, porque la pasan bien, porque van a jugar fútbol, van a tomarse un helado, o lo que sea, juntos, y les gusta estar juntos. Por tanto, es un vertebramiento social donde hay altos niveles de integración, que se funda, ¿sí?, en la aceptación libre y voluntaria de los sujetos de ese ordenamiento social, ¿sí? Ya no es el caso de la fábrica. No es el caso de la fábrica, donde ahí hay un vertebramiento social, pero no por integración, sino por organización social, por la fuerza. Y yo quisiera preguntarles, utilizando las categorías durkheimianas, ¿sí?, las categorías de organización social, la categoría de integración social. En los ejemplos que le acabo de plantear, claramente se ve que en la fábrica hay altos niveles de organización. Juan está ahí, calladito, sedita ahí,
bien obedientillo, bien, humilde, obediente, haciendo lo que el patrón le dice a la hora que etcétera, etcétera. Y aquí te voy a dar dos tickets, uno para que vayas a hacer aguas menores y el otro para que, etcétera, etcétera. Todo está estructurado, todo está ordenado y ese sistematismo social de la fábrica es sofocante. El sujeto no es feliz dentro de esos niveles de organización. Entonces, ¿qué encontramos en la fábrica? En la fábrica nosotros encontramos altos niveles de organización, donde los sujetos están socializados o están vertebrados, unificados por la fuerza. ¿Sí? Pero hay bajos niveles de integración, ¿verdad? Porque Juan, como trabajador asalariado, no está ahí libre y voluntariamente bajo el ejercicio del afecto y de la libertad. No está ahí porque necesita estar ahí. ¿Ves? Fábrica, nos encontramos altos niveles de organización y bajos niveles de integración. En el grupo de amigos, nos encontramos altos niveles de integración, porque el grupo de amigos está ahí unificado, solidificado, integrado por el afecto, porque hay como una especie de consenso compartido, puede haber una visión común de la realidad, por el ejercicio de la libertad. Entonces hay altos niveles de integración, hay aceptación social. Por eso es que estás en el grupo de amigos, si no, ya no estuvieras ahí. Sos libre de retirarte. En el grupo de amigos, que es una forma de organización social, ahí hay altos niveles de integración, pero hay bajos niveles de organización. Porque los niveles de organización tienen que ver con la determinación de así se hacen las cosas por la fuerza, a través de leyes, códigos, normas. O sea, el grupo de cheros no está vertebrado por normas, códigos, por leyes, sino que está integrado por el afecto. Altos niveles de integración, bajos niveles de organización. Ahora yo quiero preguntarte a vos, como estudiante de la Universidad de Salvador, de la Facultad Prado Central, ¿y vos qué creerías? ¿Vos crees que los estudiantes dentro de la universidad, los estudiantes dentro de la facultad, están ahí por organización? ¿O vos crees que ahí hay altos niveles de integración? ¿Qué es lo que vos crees? Ahí les dejo la pregunta. Quisiera también preguntarles, entendiendo que la familia es una forma de organización social, yo quisiera que te preguntaras, en tu familia, ¿qué encontramos? ¿Altos niveles de integración o altos niveles de organización? ¿Qué hay en tu familia? ¿Altos niveles de integración o altos niveles de organización? Analizando la realidad en categoría de Durkheim, la categoría de organización, la categoría de integración. Recuerden ustedes que la forma o el tipo de solidaridad orgánica, es decir, de la forma como los sujetos se unifican con el ordenamiento social, las hay de dos tipos. Solidaridad orgánica, que tiene que ver con la organización, los niveles de organización, y la solidaridad mecánica, que tiene que ver con los niveles de integración. Lo último que voy a decir sobre Durkheim II es que para Durkheim II el ideal de sociedad es la correspondencia de altos niveles de organización y altos niveles de integración. Esto se da donde hay un alto nivel de consenso social y un alto nivel de aceptación libre y voluntaria del sistema. ¿Sí? ¿Sí?
Entonces, ahí donde hay altos niveles de organización y altos niveles de integración, y también hay altos niveles de aceptación libre y voluntaria del sistema, ¿sí? Ese es el ideal de vida societal para Durkheim II. Y te pregunto, viendo la vida en El Salvador, nuestro día a día, ¿qué es lo que encontramos en El Salvador? Solidaridad, organización o integración. ¿Qué tipo de solidaridad es la que hay en la vida social salvadoreña? ¿Solidaridad orgánica o solidaridad mecánica? ¿Vos creés que en El Salvador hay altos niveles de aceptación libre y voluntaria del sistema? Aceptación libre y voluntaria del sistema. ¿O hay rechazo del sistema? La cuestión de responder es un poquito complicado porque, pues sí, uno ve las cosas. Yo lo que veo es una sociedad con altos niveles de alienación porque participa en los procesos electorales y en la funcionalidad del sistema, participa como zombie social, en el así se hacen las cosas y en el así se deben hacer las cosas que te viene determinado desde el Estado. Y allá donde va el montón de zombies a votar, ¿verdad? Y entonces como resultado de esa acción zombie social, eligen a un presidente, ¿verdad? ¿Sí? Hasta la próxima, compañeros estudiantes. Nos veríamos el día lunes, si Dios así lo quiere.